Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Un centurión romano que logra sorprender al Señor. Hay dos personas en todos los evangelios que logran sorprender, maravillar al Señor. Los dos son gentiles. Los dos no son del pueblo de Dios. Uno es este centurión romano, otro es la mujer sirofenicia. Esta mujer sirofenicia sorprendió al Señor por su fe. Me parece que no debe ser fácil sorprenderlo al Señor, ¿no es verdad? No debe haber mucho que le sorprenda. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, es decir, el Hijo de Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Es decir, Él es el creador. Él estuvo allí en la creación, divirtiéndose mientras creaba, diciendo: sea la luz, e inmediatamente es la luz. Colgando las lumbreras, el sol, la luna, poniendo límite a las aguas, la expansión del cielo, lo que va a ser la tierra seca, lo que va a ser las aguas, formando los seres vivientes, luego creando al hombre, mirando y diciendo: es bueno. Cuando crea al hombre dice: es muy bueno, pero no se sorprende. No se queda con la boca abierta diciendo: wow, lo que hice. Luego, cuando está en esta tierra, Él tampoco se sorprende. Por ejemplo, un día lo encuentra una gran tormenta y en el medio del mar. Y la tormenta lo aburre al Señor, se pone a dormir en la tormenta. Lo aburre. En medio de la tormenta Él camina por el mar. Como que no está fácil asustarlo, sorprenderlo. Y lo encontramos aquí sorprendido por la fe de un hombre. Impresionado, impactado. Lo moviliza al Señor. Y Él dice: esto es lo que yo estuve buscando. Esto es lo que yo quería ver. Un hombre desconocido lo llega a sorprender al Señor. Hubieron 3 centuriones en la Biblia que creyeron en Jesús. Uno es este. Otro centurión fue el que traspasó el costado del Señor con una lanza y luego dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y el tercer centurión aparece en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10 allí encontramos la historia de Cornelio, un centurión. Hombres rudos, oficiales, capitanes del ejército romano. Bajo las órdenes de este oficial había 100 soldados y de ahí viene el término centurión. Imagínense
el tipo de persona que tiene que ser para poder comandar el respeto de 100 soldados. Soldados brutos. Soldados que han sido elegidos no porque leen a Aristóteles y Sócrates y les gusta la poesía. Lo eligieron por el ancho del lomo y por la habilidad para el sable. Hombres acostumbrados a desafiar a los elementos, a dormir en el suelo, a comer cualquier cosa o no comer. Brutales. Y sin embargo este hombre imponía el respeto de esos soldados. Le decía uno, ve, y ese iba. Ven para aquí, y viene. Haz esto, y lo hace. Un hombre acostumbrado a moverse así en ese ambiente, a imponer respeto, a imponer orden. No era un loquito, un alucinado, era un centurión del ejército más poderoso del mundo. Yo quisiera aprender cómo este hombre llamó la atención del Señor Jesús. Y doy gracias a Dios por Lucas, porque Lucas es un cronista muy, muy interesante. Esta misma historia la encontramos en el Evangelio de Mateo. Pero Lucas sabe que esta historia le va a interesar a su amigo Teófilo, a quien le está escribiendo el Evangelio. Y dice, yo me dediqué a investigar todas estas cosas como fueron desde el principio y poner en orden y contártelas a ti, oh Teófilo, para que sepas esas cosas en las que tú fuiste instruido. Teófilo es un gentil también. Y Lucas es un gentil y sabe, esto le va a interesar a Teófilo. Y le agrega algunos detalles que no lo cuenta Mateo. Y también agrega algunos detalles de él porque él es médico, Lucas. Y dice, estaba enfermo y ya se estaba por morir. Sabe hacer un diagnóstico Lucas y un diagnóstico a distancia, ¿no? Y yo siento que a través de los siglos Lucas nos está diciendo a nosotros, mire, presten atención. Ustedes los gentiles, ustedes que no eran pueblo de Dios y que han llegado a ser pueblo de Dios, ustedes que quieren saber estas cosas en las cuales han sido instruidos, presten atención a este centurión. Y nos cuenta esta historia de un hombre que logra llamar la atención de Cristo. El secreto para hacer que alguien nos recuerde, alguien que no nos conoce, es llamarle la atención. El secreto para que alguien que tiene autoridad y puede hacernos un favor, alguien que está en el gobierno, por ejemplo, nos recuerde y se acuerde de lo que le hemos pedido, es llamarle la atención, ¿no es verdad? Poder cautivar la memoria del Señor Jesús, la memoria de Dios, que Él quede impresionado y me diga, ¿qué necesitas? Yo quiero saber cómo hacerlo, ¿no? Y Cornelio no solo logra hacerlo, llamar la atención, no porque se puso un sombrero con una pluma o se vistió de anaranjado, logró hacerlo a la distancia sin que el Señor nunca le vea la cara. ¿Qué llama la atención del Señor? Pues le llama la atención al Señor que hay un hombre que es odiado y que ama. Eso le llamó la atención. Porque los centuriones no eran las personas más famosas, las más queridas, las más populares. Había una aglomeración de gente que estaba protestando y salía el centurión con sus 100 soldados y planazos de espada a derecha y a izquierda, como el 7º de caballería contra los indios. La gente lo odiaba. La gente odiaba a los soldados romanos y odiaba a los centuriones, a los publicanos, los odiaba. Había un grupo de guerrilleros llamados los elotes, no los elotes, sino entre los cuales había discípulos del Señor Jesús, eran guerrilleros que montaban trampas
para agarrar a un soldado romano que se había separado de la compañía, algún publicano que andaba solo, y los mataba. Lo odiaban al centurión romano, pero él amaba. Vienen los principales de los judíos y le dicen al Señor, ¿sabes qué? Él ama a nuestra nación. Ama a nuestra nación. Los judíos menospreciaban a los extranjeros, juzgaban a las personas, incluso si alguien estaba deforme, por ejemplo un ciego o estaba enfermo, decía, por algo debe ser, como el ciego en Juan 8, ¿no? Señor, ¿quién pecó, este o su familia? Y sin embargo amaba a la nación, amaba a su siervo. Y el Señor les llama la atención cuando hay alguien que ama. Cuando hay alguien que muestra el amor como el amor del Señor. Un amor ágape, un amor sacrificial, un amor ilógico. El Señor le llama la atención y dice, yo quiero conocer a una persona así, que ama como yo amo. Ese era este centurión. Este era un hombre que vivía de acuerdo a la palabra de Dios, aunque no era del pueblo de Dios. Vivía de acuerdo a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 27, el capítulo anterior, nos cuenta lo que el Señor Jesús estaba enseñando esa misma mañana. Delante de toda la multitud les decía, pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Versículo 35, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Sed misericordioso como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor está diciéndole a la multitud que haga justamente esto que el centurión ya está haciendo. Él no está entre la multitud tomando apuntes del sermón del Señor. El Señor le está diciendo a un montón de gente, amen a sus enemigos. Hagan actos de misericordia, de gracia. Aún con los ingratos, aún con los malos. Y la gente lo mira y el Señor ya sabe que no lo van a hacer y dice, ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Pero este hombre que no escucha una palabra del Señor, está ya cumpliendo la palabra de Dios. Está obedeciendo la palabra del Señor. ¿No le llama a usted la atención que a veces encontramos más virtud fuera de la iglesia que dentro de la iglesia? A mí hace poco un hombre me dijo, recomiéndeme a alguien para mi trabajo, pero que no sea cristiano. Porque no hay peor cosa a veces que contratar a un cristiano. Oye, ¿por qué no viniste a trabajar? Porque yo sentí del Señor ser edificado como piedra viva para la gloria del Señor. Y así son mañosos. Encontramos a veces más virtud, más responsabilidad, más seriedad fuera de la iglesia que en la iglesia. Y el Señor les sorprende que haya un gentil, alguien que no sea del pueblo de Dios, que esté viviendo rectamente, piadosamente, obedeciendo la palabra de Dios, amando a sus enemigos, bendiciendo a los que le maldicen. Y vaya si no era maldecido el centurión, ¿no? Y su misma gente dice, ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Les sorprende al Señor. Por eso un día les dijo a los fariseos y a los escribas, mire, las prostitutas, los publicanos, ellos van primero que ustedes al reino de Dios. ¿Sabe cuánta gente está tan cerca del reino de Dios y no está aquí? ¿Y sabe cuánta gente está aquí y está tan lejos del reino de Dios? Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico que encontremos gente así. Y a veces uno dice, si este se convirtiese, se hiciera cristiano.
Y luego uno piensa, se va a volver mañoso. Mejor ni le testifico, mejor que siga así. Está bien. Mateo 5:20, el Señor dice, miren, tengan cuidado, porque si la justicia de ustedes no es mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, no van a entrar al reino de Dios. Mire, hermano, el Señor no nos la está haciendo fácil a nosotros. El Señor nos la está haciendo más difícil. Le dice, busquen al más justo de los que están allí. Busquen al que más se sabe las escrituras, los escribas, los fariseos. Bueno, ustedes tienen que ser mejor que ellos. Creo que nuestro testimonio a veces es herido, lesionado. A veces el Evangelio de Cristo no es escuchado porque nuestra justicia no es mayor que la de los que están afuera. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas, los fariseos, los gentiles, los inconversos, los budistas, los ateos, estamos en serios problemas. Al Señor le llama la atención a alguien que no se dice cristiano, que no se dice pueblo de Dios y que vive una vida de rectitud, de justicia, de integridad, de honestidad. ¿Sabe lo que le llama la atención al Señor? La fe de aquel que es íntegro de corazón. Que alguien que sea íntegro de corazón tenga fe, le llama la atención al Señor. Y no puede hacer otra cosa que dejar su agenda, lo que él tenía planeado para ese día, y dice, yo tengo que ir y verlo. Y se encamina el Señor a la casa del centurión. Al Señor le llama la atención que haya alguien que lo busque a Él por otros. Que tenga fe por otros. Él busca al Señor no para beneficiarse a sí mismo, este centurión. Él busca al Señor para beneficio de su sirviente, de su siervo. Encontramos en el capítulo anterior que todo el día el Señor estuvo con gente que le buscaba para beneficio propio, para provecho propio. Dice Lucas 6:17, que estuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La gente buscaba tocarle para obtener algo de él. Una bendición, una sanación, algo. Y este no busca tocarle, ni siquiera va a donde está el Señor. Busca que el Señor intervenga en la vida de alguien a quien él ama, un siervo. Alguien que era inferior en rango, en categoría, los siervos no tenían muchos derechos. Un romano tenía el derecho de matar a un esclavo si quería. Y él lo busca al Señor, no por él, lo busca por otro. ¿Sabe lo que le llama la atención al Señor? Que le busquemos desinteresadamente. No por interés nuestro. Desinteresadamente le busquemos a favor de otros. El viernes 3, usted tiene que estar aquí. No para que el Señor te bendiga, no para que el Señor te prospere, no para que el Señor te sane, sino usted tiene que venir aquí por los miles, por los millones de mexicanos que necesitan a Cristo. Venir y decir, Señor, hoy no me toques a mí, hoy, mira, yo estoy bien, pero quiero traerte mi familia, quiero traerte mi ciudad, quiero traerte mi estado, quiero traerte mi nación. Ellos te necesitan mucho más. Eso llama la atención del Señor, la generosidad de sentimiento. Otro centurión, Cornelio, viene un ángel y le dice, Cornelio, tus limosnas, tus ofrendas han llegado delante de Dios.
las limosnas, las ofrendas, el sacrificio que él hacía por otro, llamaron la atención de Dios. Y Cornelio ni lo busca a Dios, Dios lo busca a Cornelio. Le dice, tú tienes que escuchar a este Pedro que está en Jope. Imagínese que llamemos la atención del Señor así. Le llama la atención al Señor la dignidad del centurión. Porque vienen los principales de los judíos y le dice, Señor, este hombre, esta es una persona digna. Él es digno. Y el Señor responde a la dignidad de este hombre. Este hombre era íntegro, era intachable, pero también tenía una postura, tenía una manera de conducirse delante de la gente, de la sociedad, de sus soldados, que lo hacían una persona digna. No era un desaforado, no era loco, no era un atolondrado. Conservaba una dignidad, conservaba una postura, una sobriedad. Y el Señor responde que una persona así tan digna, tan sobria, una persona tan derecha, lo busque a Él. Yo no creo que sea una gran virtud andar de loquito todo el día, mal vestido, hablando impropiamente, usando malas palabras, desfachatado, dirigiéndonos mal a la gente, al adulto lo tratamos como si fuese un niño. Yo no creo que eso dé gloria a Dios y menos guste a Dios. Yo pienso que tenemos que ser nosotros ejemplo de la misma dignidad que hay en nuestro Dios. Él es santo. Él no comparte con la maldad. Él no es aburrido tampoco y mojigato, pero tampoco anda de loquito, desaforado, descontrolado. Y el Señor responde que una persona tan digna. ¿No se ha encontrado usted con alguien que quizás sea humilde de condición económica o cultural, pero qué digna persona? Qué gusto estar con alguien así. Qué gusto sentirse respetado y tener a alguien a quien respetar. Ese era este hombre. Este hombre no busca siquiera mover al Señor Jesús a lástima. Este hombre no busca llevar al Señor a la lástima, a la conmiseración. Él dignamente hace saber su necesidad, con mucha dignidad. A veces noto la competencia entre la gente para parecer el más necesitado, el más peor, como dicen en mi rancho, el más peor. Alguien dice, Señor, tú tienes que bendecirme porque yo soy una porquería, soy una basura, no sirvo para nada. Y alguien viene y dice, yo soy peor que este, Señor. Tratando de movilizarlo al Señor con nuestra lástima. Señor, soy la última hilacha del saco. Señor, soy la pelusa del ombligo de Satanás. Yo no sirvo, Señor. Y nos echamos tierra encima para que el Señor tenga lástima de nosotros. Y no nos comportamos como hijos, nos comportamos como ese pordiosero que tiene que salir a buscar el dinerito y encontró que la manera más fácil es trayendo su bolsita de inmundicias y poniendo la cara, Señor, me tienes que bendecir porque mira quién soy. Eso no le da gloria a Dios. El Señor le da gloria a Dios que su hijo se presente delante de Él digno. Quizás humilde, quizás no tan bien vestido, quizás con algunos problemas, pero digno, Señor, no he dejado de ser tu hijo. No he dejado, Señor, de representarte aquí en la tierra. Señor, yo sé que tú eres mi Dios y yo sé que que yo soy tu hijo. Y por eso vengo y me paro delante de ti, Señor, con esa dignidad. No es que se la creía el centurión tampoco, porque luego dice, Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa. No soy digno de recibirte. Era humilde,
Pero dentro de su humildad conservaba esa dignidad que llama la atención al Señor y a las otras personas y dice, Él es digno, Él es digno. Y le llama la atención al Señor también que este sea un hombre que está caminando bajo autoridad y que tiene personas bajo su autoridad. Este centurión sabía a quién obedecer y sabía a quién mandar. El centurión sabía que tenía una responsabilidad de esos 100 soldados y las órdenes que se le daban. Sabía mandar y tomaba responsabilidad por esas obligaciones. Le decía a este, ve, al otro dice, ven. Y esperaba que se le obedezca, esperaba que se cumpla sus órdenes. Aún a este mismo siervo suyo le decía, haz esto, y este siervo lo hacía. Y también sabía estar bajo autoridad. Sabe que él está para cumplir órdenes que vienen de aquí y sabe que está para hacer obedecer órdenes a otros. Se ve a sí mismo dentro de una línea de autoridad y espera que se cumpla lo que él dice. Sabe a quién obedecer y sabe a quién patear. Y el Señor le llama la atención, por fin uno que entiende este principio. Por fin uno que entiende los principios de autoridad del reino y no es siquiera del pueblo de Dios. Este hombre vivía en integridad, tenía un ejemplo intachable y se hacía cargo de sus responsabilidades. No toleraba indisciplina, desorden, desobediencia, berrinches y caprichos en sus soldados. Eran 100 soldados y los tenía al trote. Ven, ve, haz. ¿Qué ejemplo, no? Porque normalmente lo que hacemos nosotros es, bueno, tenemos una red de seguridad que se llama Dios, Cristo, el Evangelio, el poder de Dios. Entonces, pues el Señor va a hacer lo que quiera. Al fin y al cabo Él me va a bendecir, aunque yo no me levante temprano para trabajar. Él va a bendecir mi casa, aunque yo no ejerza disciplina sobre mis hijos. Él al fin me va a prosperar, aunque yo sea desordenado con mis cuentas. Nos sentimos como que tenemos una red de seguridad. No así este centurión. Él tenía orden en su casa, en su familia o en su cuartel. Él no le dice, Señor, vengo a pedirte que tengo un soldado que no se comporta bien y no me obedece. ¿Y qué crees? Hasta está usando drogas este degenerado. No, él sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Cuántas veces venimos nosotros a pedir al Señor que haga las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo? Que ponga el orden que nosotros no hemos puesto en nuestra casa. Que el Señor ponga orden en nuestro cuerpo, con nuestros hábitos. Cuando somos nosotros los que tenemos que tomar esa autoridad. Saber que hay una autoridad a la cual respondemos. ¿Quién es el que nos manda? Bueno, nos manda Dios, nuestro pastor. Bueno, yo tengo mi papá también. Así que fíjese, estoy sujeto. Tengo mi pastor, tengo mi padre, Dios, la palabra, la iglesia. Yo sé de quién recibo órdenes. Y de quien yo recibo órdenes me dice, ve y yo voy. Me dice, ven y yo vengo. Me dice, haz esto y yo lo hago. Yo sé recibir órdenes, pero también sé dar órdenes. Cuando usted aprende a recibir órdenes, aprende también a dar órdenes. El problema con nosotros es que tenemos enrevesados los conceptos. Entonces nosotros vamos al trabajo y tenemos un jefe o una jefa. Yo tuve que trabajar bajo jefa y hay que obedecer. Pero no nos gusta que nos manden. Y le decimos, es que es muy patán. No se imagina cómo me manda, con qué actitud viene. ¿Sabe qué? No le voy a obedecer. Y si no, que se busque otro. ¿Y sabe lo que hacen? Se buscan otro. Y usted se queda sin trabajo. Porque su orgullo está ahí. Que no me mande, que me lo pida por favor. Que sepa cómo hablarme a mí. Yo no soy cualquiera. Usted no se ve como uno de esos soldados debajo de la autoridad. Pero cuando usted tiene que ejercer autoridad en su casa ahora,
O con sus hijos. No, usted quiere ser el mejor amigo de sus hijos. Usted quiere ser uno de ellos. Andan en droga, andan en mugre, salen a grafitear a la noche con sus amigos. No, pero usted es su amigo. ¿Por qué? Porque yo quiero que él me respete. Todo al revés. Que lo respete, que sea su amigo el jefe, que para eso le paga. Y con su familia, con sus hijos, ponga orden, ponga autoridad, haga lo que tiene que hacer. Dígale a su hijo, ve, y él tiene que ir. Ay, no, pero yo lo quiero de amigo. Usted no está para ser amigo de su hijo, usted está para ser padre. Usted está para hacerse obedecer. Y eso después con todo lo demás. Con su trabajo, cuántas veces los trabajos no sabemos mandar. Y un empleado viene a la hora que quiere, hace lo que quiere. Nosotros andamos desesperados. Este hombre sabía conducirse en autoridad. Le ordenaban a él corría, sí señor, lo que usted diga señor. Y luego él sabía a quién tenía que ordenar y exigía esa obediencia. El Señor no va a intervenir para sacarte las papas del fuego. El Señor no va a intervenir en tu casa cuando tú no has tomado control de tu casa, de tu familia, no has puesto orden en tu matrimonio, orden con tus hijos, orden con tus finanzas. Él no va a intervenir ahí. Y puedes llorar y patalear y berrinchear y todo lo que quieras. El Señor no lo va a hacer. Te está enseñando un principio. Obedece y hazte obedecer también. Yo estoy hablando a alguien, ¿no? Esta mañana. Quizás alguien necesitaba escuchar este consejo de parte del Señor. El Señor no te lo va a hacer si tú lo tienes que hacer. Y te va a costar aprender a tomar control, a hacerte obedecer. Tu cuerpo. Señor, quítame esta obesidad. Te voy a decir una cosa con respecto a la obesidad. Ese género no sale sino con ayuno y oración. Es así. ¿Sabe qué? El Señor no te lo va a hacer así que alguien te ora y de repente, ¡puf!, se te van 20 kilos. Vas a tener que aprender a tomar control y autoridad sobre tu cuerpo. Vas a tener que aprender a comer ciertas cosas y no comer otras cosas, no porque te gusten, sino porque eso es lo que debes hacer. Y así, con cada cosa de tu vida, áreas de tu vida, vas a tener que hacerlo. Señor, que me dé ganas de orar. A mí no me da ganas de orar. A mí no me da ganas de estudiar la palabra, pero es lo que tengo que hacer. Y lo hago porque lo tengo que hacer. Y una vez que ya lo hago porque lo tengo que hacer, digo, ni modo, mejor lo disfruto, ¿no? Hacerlo a regañadientes o hacerlo con gusto, mejor lo hago con gusto. Pero yo no me doy opción. Yo no me doy opción de venir o no venir a la casa del Señor, yo tengo que venir a la casa del Señor. Y cuando el Señor ve a alguien que está viviendo bajo esos principios de autoridad, sabe a quién obedecer y lo hace. Y luego sabe quién le tiene que obedecer y se hace obedecer. Entonces el Señor se sorprende y dice, yo quiero conocer a esta persona. Piensa como yo. Jesús dice, lo que yo oigo a mi Padre decir, eso digo, lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Y luego dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, tengo autoridad también. Vive bajo los principios de autoridad y vas a llamar la atención al Señor. Y el Señor va a responder a tu necesidad. El centurión podía ordenarle a su siervo, haz esto, y el siervo lo hacía. Pero no podía ordenarle a la enfermedad. Le puede ordenar al siervo, pero no puede ordenar la enfermedad. Hay una cosa que se sale del control, del poder, de la autoridad de este centurión. Se le sale. Y sobre esa cosa llama la atención del Señor y le dice, mi siervo está enfermo. Mis soldados me obedecen, mi casa está en orden, mi siervo también me obedece. Pero sobre esto ya no tengo control. Sobre esto necesito una palabra de autoridad por encima de mi autoridad. Mi autoridad hasta aquí llegó. Esto está fuera de mi autoridad, está fuera de mi control. Ahí necesito que intervengas tú, Señor. Y no tiene ninguna pena, ninguna vergüenza de ir y buscar al Señor y decirle, Señor, interviene aquí. Manda tu palabra porque yo le doy palabra de autoridad, pero esto ya no me obedece. Esto ya se salió de mi contexto de autoridad.
pero tú eres mayor. Tú sí puedes. Y él pone fe en la palabra del Señor. Ahí está su fe. Otros lo buscan al Señor por un toque del Señor. Todos los que lo tocaron eran sanos. Pero él no lo busca por un toque. Ni siquiera busca el rostro del Señor, la compañía del Señor. Busca la palabra del Señor. Yo quiero decirte como iglesia que buscamos el contacto con el Señor, que buscamos el rostro del Señor. Esta es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Te quiero decir como iglesia de aquellos que gustamos el toque del Señor, sentir la mano poderosa del Señor sobre nosotros. Quiero decirte que hay cosas las cuales tú no necesitas un toque más o un encuentro más, necesitas una palabra. Una palabra, un toque o un contacto o una experiencia de encuentro con el Señor no te lo resuelve, te lo resuelve una palabra del Señor. Y a veces te frustras porque estás buscando el toque o dices, estuve en la presencia del Señor y tengo estos problemas. ¿Cómo puede ser que estuve allí y hasta vi visiones del Señor y el Señor me envolvió con su gloria y yo vuelvo a mi casa y tengo estos problemas? Porque esos problemas no se resuelven con un toque o no se resuelven con un encuentro, se resuelven con una palabra de autoridad. El día que tú te pongas bajo la autoridad de Dios y hagas fluir esa autoridad a todas las áreas de tu vida, si algo se sale de tu autoridad, ahí está el Señor. Si hay algo que viene y no te responde, ahí está el Señor. Y el centurión dice, necesito tu palabra. Mira, ni te molestes en venir. Lo que yo necesito es una palabra. Ni una predicación, ni un estudio bíblico, una palabra, ni un discurso, una palabra. Da esa palabra y yo sé que va a ser hecho. Wow, qué fe la del centurión. Qué fe la de este hombre. Yo aprendí con este hombre que fe no es saber que Dios puede hacer algo. Yo sé que fe es saber que Dios va a hacer algo. Va a hacer algo. Y este hombre tuvo fe, dijo, si Él da una palabra, esto se soluciona. Si Él da una palabra, aquí todo se ordena. Si Él da una palabra, todo se sujeta bajo mi autoridad. Y dijo, Señor, da la palabra, es todo lo que necesito. Yo te pregunto esta mañana, ¿sobre qué cosas necesitas esa una palabra? ¿Sobre qué cosas necesitas esa una palabra? Quizás para poder reclamar esa palabra del Señor tengas que poner algunas cosas en orden en tu casa, o en tu vida, o en tus hijos, o en tu matrimonio. Quizás tengas que hacerle sentir la punta del zapato a algún problema, a alguna situación que tú tienes que tomar control y tienes que tomar autoridad. Mire, yo tengo algunos de mis hijos están fuera, están bastante lejos. Y sin embargo yo a veces siento que hasta allí lejos ellos sienten la punta de mi zapato, allí donde la espalda pierde el buen nombre, ¿vio? Ahí la sienten. Porque todavía son mi responsabilidad. Todavía es mi responsabilidad que ellos sientan mi autoridad, que ellos se sujeten a la autoridad de sus padres y allí de sus abuelos y de sus pastores y de Dios. Y hay cosas que yo tengo que hacer. Tengo que pagarle la colegiatura a mis hijos, tengo que pagarle el departamento a otro de mis hijos. Y yo le digo, Señor, ayúdame, pero yo sé que soy yo. Y yo lo hago. Y doy la cara. Y me esfuerzo. Y hago lo mío. Yo no le digo, Señor, págale ahí a mi hijo, fíjate que tiene que pagar la renta de su departamento, tiene que pagar la colegiatura. Págasela, Señor, ¿no? Tuya es la plata, tuyo es el oro. No hago eso. Me esfuerzo para hacerlo. Pero llega un momento que hay una cosa que se me sale. Y digo, Señor, le doy la palabra, le ordeno, pero ahí ya no me obedece. Ahí necesito una palabra de arriba. Y reclamo esa palabra. Y digo, Señor, da tu palabra y yo sé que va a ser hecho. Las palabras que yo tengo que dar, las voy a dar. Pero donde ya no me funciona, Señor, tú intervienes, porque yo soy hombre bajo autoridad. Necesito una instancia superior, necesito tu palabra. ¿Sobre qué cosas en tu vida necesitas la palabra del Señor?
Y sobre qué cosas en tu vida tu palabra tiene que restaurarse. Tienes que volver a tener palabra. Sobre qué cosas en tu vida tu palabra ya no tiene valor. Tu palabra ya no tiene autoridad. Sobre qué cosas tu palabra perdió valor. Vas a tener que recapturar el valor de tu palabra. Vas a tener que, como dice el apóstol Pablo, a mi cuerpo yo lo sacrifico, lo pongo en obediencia, lo hago hacer cosas que mi cuerpo no quiere hacer, lo disciplino y aún si se porta mal lo castigo. Yo no digo que usted haga como lo de Atotonilco, de tomarse unos látigos y no digo eso. Pero quizás el Señor no quiera sanarte de tu hipertensión, sino quiera enseñarte a ti a tomar control sobre tu cuerpo, sobre las cosas que comes, sobre el sodio, sobre tu actividad física, tu sedentarismo, tus hábitos, para que tú tomes control y tú hagas bajar la presión arterial de tu cuerpo. Quizás. No sé. Usted dígame si estoy bien o estoy mal. Y una vez que recapturas el poder de tu palabra, que puedes decirle a este ve y va, ven y viene, ahora sí, Señor, aquí ya no me funciona porque esto me sobrepasa. Necesito la palabra de tu autoridad. Póngase sobre sus pies, oramos al Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. No podemos dejar de amarte, no podemos dejar de quererte, no podemos dejar de venir siempre a ti, Señor. No siempre que venimos a ti, venimos porque te necesitamos. Muchas veces venimos porque te amamos, Señor. Porque nos hace sentir bien, porque me siento bien en tu presencia, porque te extraño. Por eso vengo, Señor. Y sí, tú sabes que somos necesitados. Tú sabes que somos débiles. Tú sabes todas las fallas que tenemos. Y sí te necesitamos, pero también te amamos, Señor. También te amamos. Y hoy tu presencia es tan amable, tan agradable a nosotros. Tu presencia en este lugar me hace sentir tan bien, también, Señor. Te doy tantas gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu Espíritu. Te doy gracias porque estás aquí. Señor, yo quiero sorprenderte. Yo quiero asombrarte. Yo quiero que digas, yo conozco a Pablo. Ese es un hombre de fe. Ese es un hombre de integridad. Ese es un hombre que camina en rectitud y justicia, en obediencia y en autoridad. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame a recuperar el control en aquellas áreas que se salieron debajo de mi autoridad. Ayúdame, Señor, a recuperar mi palabra, mi dignidad, la dignidad de hijo de Dios. Ayúdame a recuperar, Señor, la autoridad sobre mí mismo y sobre esas cosas que tienen que estar debajo de mí. Ayúdame a sujetarme a ti, Señor. Sujetarme a mis autoridades, a mi jefe, a mi pastor, a mi papá. Ayúdame, Señor, porque si camino bajo tu autoridad, tendré autoridad. Ayúdame, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, ahora una palabra. Una palabra. Hermano, piense en esa cosa que usted le intentó y todavía no se sujeta, todavía no obedece, todavía no pudiste traerlo a la obediencia a Cristo. Esa una cosa, que no fuiste desobediente o no fuiste irresponsable, pero que necesitas esa una palabra del Señor. Y cuando la tengas, cuando la identifiques, yo te pido que donde estés levante tus manos y le digas: Señor, sobre esto da tu palabra. Sobre este mi hijo da tu palabra. Sobre esta situación en mi empresa da tu palabra. Sobre esta situación en mi casa, sobre esta situación de finanzas, de trabajo, de estudio, sobre esta situación de ministerio, sobre esto da tu palabra. Aquí ya no puedo yo, Señor.
yo voy a hacer todo lo demás, pero sobre esto necesito que tú des tu palabra, tu autoridad, que es superior a la mía. Levanta tu mano y dísela al Señor por unos instantes. No prestes atención a lo que tu hermano dice, presta atención a lo que tú tienes que decir. Señor, interviene aquí. Envía tu palabra y yo sé que va a ser hecho. Envía tu palabra, yo no solamente sé que tú puedes, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Una palabra tuya, una palabra de autoridad, una palabra de vida, una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de provisión, una palabra de libertad, una palabra de poder va a cambiar esta situación. Señor, da tu palabra y será hecho. Da tu palabra y será hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.